Buenos días y feliz domingo y bienvenidos a la comunidad Amanecer. Bueno, estamos acercando, esta es la cuarta sesión, estamos cumpliendo un mes en este nuevo tema, Identidad 3.0. Espero que les está gustando. Hoy iniciamos con la segunda parte del capítulo 2 de Efesios. Bueno. Entramos en materia entonces. Y en mi versión aquí de la nueva versión internacional de la palabra, esta sección se llama Unidad en Cristo. Muy importante. Entonces, entrémosle desde el versículo 11. Dice, por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión, y está entre comillas, ¿verdad? Incircunciso y los de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Ahora, vamos a parar ahí. Entonces, en el judaísmo había varias señales que eh, demostraban que una persona es o era judío. La circuncisión, que es un acto de cortar en el hombre, en el masculino, eh, en la carne, era señal de que estaba en el pacto con Abraham. La circuncisión comenzó con Abraham. La promesa a Abraham de su descendencia comienza con la circuncisión. Debemos recordar que todo rito o toda tradición o toda ley que Dios dio en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento. ¿Qué quiero decir? Que ahora no es necesario circuncidarse, porque en este momento estamos bajo el régimen de un nuevo pacto, el pacto de fe, el pacto de la gracia de Dios, el regalo de la salvación de Dios. Entonces, ¿cuál es la señal de la circuncisión en el nuevo pacto? Si no es algo en la carne, no es algo físico, es algo espiritual. Y es el sello de la garantía del nuevo pacto. Es la unión o el nuevo nacimiento con el Espíritu Santo. Unirse a Dios. Esa es la señal del nuevo pacto. Entonces, vamos a seguir. Por eso está entre comillas, porque Pablo ya entendió eso y está enseñando sobre este tema. Recuerden que en ese entonces, antes de Cristo, ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, claro, antes de Cristo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, ¿quiénes? Todo aquel que no era judío en la época de Cristo, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz de los dos pueblos. ¿Cuáles dos pueblos? Judíos y no judíos. Ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Ve que había un muro de enemistad entre el judío y el no judío, el gentil, antes de Cristo. Pero ya no, porque dice, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Qué importante que es este versículo. ¿Cómo podemos brincar este versículo y creer que tenemos que cumplir 10 mandamientos? Y si no cumplimos, de hecho, nunca los vamos a cumplir. Estamos condenados, nos sentimos terriblemente acusados. Esa conciencia de pecado tiene que eliminarse del creyente en el nuevo pacto. Ciertamente tenemos que ser íntegros y ocuparnos de lo que es la santificación, que es el cumplimiento de la justificación en nuestra vida, pero
La santificación ahora es por fe, no es por obras. Yo debo creer que Él me dio su carácter, que me dio su identidad para llevar esa vida sin conciencia del pecado. Entonces, dice, esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. Entonces, ¿qué conceptos tenemos aquí? Anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. No puede ser más claro. Cristo cumplió la ley. Y de hecho, en el Nuevo Testamento dice, el que ama a su prójimo ya ha cumplido la ley. El propósito de la ley era guiar como un tutor al creyente a entender ese amor incondicional que nace en el corazón de Dios y dar reglas a la humanidad para como que guiarnos hacia ese comportamiento. Pero era imposible sin la vida del Espíritu. Por eso se dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Pero ahora tenemos la fe de Jesucristo. Jesucristo cumplió la ley, Jesucristo complació al Padre, agradó al Padre y ahora Él está en nuestra vida. Podemos reposar de nuestras obras y beneficiar de este maravilloso sacrificio. Y muchas veces yo hablo acerca de la relación del, del matrimonio ahora. Por ejemplo, en el matrimonio uno podría decir, ¿cómo, cómo se puede garantizar un matrimonio excelente? ¿Y qué es un matrimonio excelente? Donde los dos están completamente comprometidos uno al otro, donde entregan sus vidas, donde se aman mutuamente. Eso es un excelente matrimonio. Pero si ponemos leyes para un matrimonio, no garantiza un excelente matrimonio. Por ejemplo, decir que un matrimonio no adulterarás. Eso no garantiza que amas a tu pareja. Decir que vas a proveer financieramente, muchos parejas, uno de los dos garantiza la economía del hogar, pero no garantiza un matrimonio exitoso, un matrimonio lindísimo de amor incondicional, uno para el otro. Leyes no garantizan el comportamiento que Dios espera, o más bien que Dios regala al ser humano. Porque Dios es así. Dios es el amor mismo. Él es el amor incondicional. Él es la paciencia y la paz para el ser humano. Y Él es nuestro gozo. Y Él está en nuestra vida. Entonces, la ley era un paso en la dirección correcta. Era como un ayo que iba a guiar al pueblo de Israel por un tiempo hasta que llegaba el Mesías. Al llegar el Mesías, Dios alzó la vara, puso la vara en un nivel mucho más alto y dijo, ahora sí, la única manera de realmente agradarme es en Cristo. Entonces, toma el sacrificio de Él, acredita su cuenta con el sacrificio de Cristo y vivir beneficiado de ese amor maravilloso. Entonces, Dios hizo la paz y una nueva humanidad. Una nueva humanidad. Y ese es el meollo o es el parte central de este curso. Tú y yo, si creemos que nuestro Señor es el Señor Jesucristo, somos ya una nueva humanidad. Somos la humanidad 3.0. ¿Por qué 3? ¿Por qué no 2? Porque tenemos espíritu ahora, alma y cuerpo.
Ahora sí, estamos unidos al Creador, al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso 3.0. Antes yo decía somos la humanidad 2.0, pero ahora me gusta más el 3.0, porque somos tripartito ahora, como nuestro Señor, nuestro Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Nosotros tenemos espíritu propio que ha nacido de nuevo, una nueva vida en Cristo, según 2 Corintios 5:17, y otros textos como Juan 3, aquí mismo, donde habla del nuevo nacimiento. Y estamos unidos a Dios. No puedo enfatizar suficientemente lo importante que es estar unido con Dios. Nunca más estarás solo o sola en su vida. Estás acompañado del Creador del universo. Él es el Todopoderoso dentro de ti. No está lejos, está dentro de ti. Listo para guiarte, capacitarte, enseñarte, consolarte. No temas, no desmayes. Dios está contigo. Entonces, qué poderoso. ¿Y para qué? Una nueva humanidad al hacer la paz para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante su cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Ya no hay enemistad con Dios, solo hay amistad con Dios. Dios está de nuestra parte, de la humanidad, y desea entrar en la vida de cada persona. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Ve que el acceso a Dios es solo por medio del Espíritu, por medio de Jesucristo. El mismo Espíritu Santo nos pone en comunión directa con el Padre y el Hijo. Y somos uno con ellos. No es que somos Dios, somos uno en el sentido que ya somos Espíritu y estamos unidos en íntima comunicación con ellos. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Cuál es ese fundamento? El fundamento aquí está hablando de una analogía de un edificio, como construir un edificio, que es madurar y crecer en tu fe, en el sentido que fe también tiene que ver con conocimiento. Yo no puedo tener una fe ciega, una fe en algo que no es real. Yo puedo creer que puedo volar, pero al tirarme de la ventana del tercer piso, el quinto piso de un edificio, voy a estar tristemente defraudado y probablemente ahí terminaría la vida en la acera y hacer un desastre en la calle. ¿Por qué? Porque mi fe no está basada en una ley real, una ley, vamos a llamarla científica, la gravedad. La ley de la gravedad es una ley real. Está basada probablemente en una ley espiritual. Un día entenderemos, probablemente mucho más de lo que entendemos ahora. Pero si yo tiro una bolita de la ventana, porque mi meta es que la bolita llegue a la acera y rebota o explota en la acera, no voy a estar defraudado porque eso es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque mi fe, lo que va a pasar a esa bolita, y sí está basada en una ley natural. Recuerden que las leyes naturales están basadas en leyes espirituales. Porque si no hubiera gravedad, todos saldríamos volando de este planeta. Sería un desastre, ¿verdad? No podemos contradecir las leyes. Hay momentos donde hay suspensiones en las condiciones de la naturaleza, donde Dios, no sé cómo, y esa es la definición de un milagro, una suspensión en la ley natural, donde algo no resulta como lo que se esperaba, basado en la ley natural. Pero estoy saliendo del tema. Lo que estamos hablando aquí es el fundamento de los apóstoles y los profetas
es el conocimiento del Salvador, la explicación del Mesías. ¿Qué es la obra del Mesías? Y porque aquí después clara, la piedra angular es Él, Jesucristo. Sin la piedra angular, que es la relación con Cristo por medio del Espíritu Santo, no podemos edificar correctamente, porque todo ahora en el nuevo pacto es por medio de la fe. Y yo necesito respaldar mi vida en la fe del Hijo de Dios. Entonces, Cristo es la piedra angular. El fundamento es la palabra de los apóstoles y los profetas acerca de Cristo. Y ahora sigue habiendo personas edificando sobre el fundamento que es Cristo. Y en Él, en Cristo. Recuerde que este es el capítulo en Él, en Cristo. Lo hablamos al principio del curso, que viene una docena de veces solo en el primer capítulo y aquí varias veces en el segundo capítulo. En Él todo el edificio bien armado es el concepto de la gracia. El evangelio de la gracia es el mensaje del apóstol Pablo. Todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo. Usted es un templo santo. Usted es santo en su espíritu. Usted es justo en su espíritu. Y usted es de pura fe en su espíritu. La calidad o las cualidades de su espíritu son perfectas. Pero hay que crecer. ¿Qué es crecer? Madurar es entender quién soy, mi identidad y manifestarlo en mi vida natural. De nada sirve ser un espíritu y nunca entender qué fue lo que sucedió en la cruz. Aquí, para llegar a ser un templo santo en el Señor, debo hacerme conciencia de todas estas verdades, lo que sucedió para mí, cuánto me amó Cristo y qué es lo que me concede, qué es lo que me da por medio de su gracia. La multifaceta gracia de Dios, creo que lo dice Pablo, la multipropósito gracia de Dios. Entonces, para llegar a ser un templo santo en el Señor, santo significa apartado para Dios. Ese es mi propósito. ¿Apartado para qué? Para que pueda hacer buenas obras, obras por medio de la fe, creyendo en lo que Él hizo. En Él, de nuevo, en Él, también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. La, el misterio escondido, el propósito del mensaje es hacer conciencia al creyente de su nueva identidad, su nuevo compromiso, su nuevo poder en su vida y el amor incondicional que ha sido depositado ya, que está a nuestro favor, a los que creemos. Debemos ser responsables y ejercer esta nueva identidad. Es como creo que dije antes, el niño que después va al colegio, después va a la universidad y después es adulto y entiende su responsabilidad y puede después actuar conforme a su herencia. En el mundo natural es el ADN de los padres, pero en el mundo espiritual es entender que mi comportamiento ahora es por medio del ADN de mi Padre que está en mí, que ahora tengo su espíritu. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. Tengo el carácter de Cristo, puedo manifestar el fruto del Espíritu que está en Gálatas. Y esto es la maravilla del Evangelio de la gracia. Recuerde que en Gálatas Pablo es muy firme en que no hay otro evangelio. No se puede mezclar con ley, porque el agua y el aceite no se mezclan. Bueno, los espero
para la próxima semana. Bendiciones.